Buenas tardes. Bueno, en la sesión anterior habíamos estado viendo algo respecto a los objetos y los atributos que se pueden adicionar a esos objetos, como etiquetas que podían describir los valores que estaban dentro de cada uno de esos objetos. Y también alcanzamos como objetos los vectores, cómo se podían crear los vectores y qué tipo de datos podían almacenarse en esos vectores. Específicamente vimos ejemplos con vectores numéricos y vimos ejemplos con vectores que almacenan cadenas de caracteres también. Vimos el caso del vector en donde simplemente yo almaceno una variable por cada casilla del vector, y vimos también el caso en donde, aparte del valor que se asignaba a cada una de las casillas, también podían asignarse etiquetas a cada una de esas casillas. ¿Eso por qué? Pues porque en algunos casos es útil conocer el, la etiqueta que tiene asociada y acceder a esos valores no solo a través de los índices, que también ya vimos, sino que también pueden accederse a esos valores a través de las etiquetas que se asignen a cada uno de los elementos del vector. Entonces, en este caso, por lo menos para este ejemplo, creábamos un vector de tamaño 3 con 3 valores. En la casilla 1, pues el valor 1, en la casilla 2 el valor 2 y en la casilla 3 el valor 5. Y finalmente, cuando yo ejecuto esta instrucción, pues me sale el vector ya creado. Pero no solamente me va a mostrar los valores que están dentro del vector, sino que también me va a mostrar las etiquetas asociadas a cada uno de esos valores. Entonces, yo podía acceder a los valores, o yo puedo acceder a los valores a través de los índices del vector. Recordemos que en R siempre comienzan en 1. Entonces yo podría acceder a la posición 1 del vector, que efectivamente es A. O también yo podría acceder al valor del vector que contiene la etiqueta A, que corresponde pues también a la posición 1. Entonces son dos formas de acceder a los valores del vector, que pues en dado caso puedo yo utilizar el uno o el otro. También yo les mencionaba las ventajas de utilizar en algunos casos los índices, que yo puedo definir intervalos de acceso a los valores. Entonces yo puedo decir, como en este caso, muéstreme los valores del vector desde el 2 hasta el 5, o del 2 al 3, o etcétera. Entonces yo puedo especificar como un rango de valores, cosa que no podría hacer con las etiquetas, pero el uso de etiquetas también tiene las ventajas de que no es necesario que yo conozca el tamaño del vector, y tampoco es necesario que yo conozca específicamente la posición del valor que yo quiero acceder, sino simplemente con la etiqueta ya podría hacerlo. Entonces, dependiendo de cómo vaya a usar el vector y los valores que hay almacenados en ese vector, yo puedo usar tanto una forma de acceder o la otra. Otra estructura que también nos permite almacenar datos y manipularlos eventualmente son las matrices. Las matrices nosotros podemos verlas como un vector exactamente igual, pero en este caso sería un vector que tiene dos dimensiones. Entonces vamos a ejecutar estos ejemplos que aparecen aquí. Inicialmente, bueno, vamos a crear una variable que se llama matriz 1, o un objeto. En R sería un objeto, una matriz 1, que va a ser efectivamente matrix. Matrix es la función que nos permite definir una matriz. Entonces los datos que voy a incluir en la matriz van a ser los números del 1 al 6. Voy a decirle que esa matriz tiene dos columnas y tiene dos filas y tres columnas, tal como está ahí. Pues yo doy enter acá, imprimo que es matriz 1, y efectivamente están. Primero, lo primero que podemos ver es que el contenido de la matriz efectivamente es la secuencia de los números del 1 hasta el 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Y están distribuidos de tal forma que cumplan con la geometría que yo definí. Yo definí 2 columnas y 3 filas. Efectivamente, tengo 2 columnas, 1 y 2, estas que están aquí, 1 y 2. Y efectivamente hay 3 filas, 1, 2 y 3 columnas, perdón, 1, 2 y 3. Entonces, yo tengo, para crear una matriz, yo tengo que definir los datos que van a ir dentro de la matriz y tengo que definir también la forma como quiero que sea la matriz. En este caso, mi matriz yo quiero que sea de 2 filas, 3 columnas. Puedo con los mismos datos crear una matriz diferente, supongamos 3 filas y 2 columnas. Si se dan cuenta, pues aquí la geometría cambió. Y tengo 3 filas, o sea, 3 horizontales y 2 verticales. Y los datos son los mismos, porque pues, la secuencia que definí aquí es la misma, o sea, los números del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra cosa que yo puedo hacer también cuando vaya a definir una matriz es especificar cómo quiero que se completen los datos. Es decir, en este caso, si analizamos bien, cuando creamos la primera instrucción, cuando escribimos la primera instrucción, la secuencia del 1 al 6 la completó primero poniendo el 1 en la primera posición, o sea, en 1, 1, y el 2 lo puso debajo. Y luego saltó a la siguiente columna y puso 3, luego a la siguiente fila de la misma columna puso el 4, después a la tercera columna, la primera fila, puso el 5 y luego finalmente en la tercera columna, segunda fila, puso el 6. ¿Qué pasa si yo quisiera más bien que llenara los elementos no por columnas sino por filas? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En ese caso hay un parámetro que se llama, aquí está, que se llama by row. ¿Es este? Sí, hay un parámetro que se llama by row. Entonces yo defino by row igual a true si lo que quiero es precisamente que se llene de esa manera. Entonces aquí imprimo y efectivamente, si nos damos cuenta, sin poner el parámetro, puso los elementos de la secuencia desde las columnas primero y luego de las filas. Entonces puso hacia abajo, completó hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, si le pongo este parámetro by row y le pongo true, lo que va a hacer es primero llenar el orden por cada una de las filas. Entonces empezó 1, 2, 3, llenó la fila 1, ahora pasa a la fila 2, 4, 5, 6. Es lo que está cambiando, es la forma en cómo está llenando la secuencia de elementos dentro de la geometría que estoy definiendo de la matriz. Ahora, si quiero hacerlo con el otro, yo puedo hacer igual. Aquí 3, 2, entonces pongo by row y pongo true. En este caso, la matriz va a quedar exactamente con la misma geometría, es decir, el mismo número de filas y el mismo número de columnas, como lo escribí en el comando anterior, es decir, en este que está aquí, ahí está, 3 filas, 2 columnas, aquí hice exactamente lo mismo, y también puse los elementos o la secuencia de elementos del 1 al 6. Entonces, por defecto, aquí yo no puse el parámetro by row, por defecto, si yo no le pongo ese parámetro, lo que R va a hacer es completar los elementos de la secuencia llenando primero las columnas y luego pasando por cada una de las filas. Entonces, del 1 al 6, ¿qué hizo? Puso 1 y hacia abajo 2, 3. Y luego pasó a la siguiente columna y puso 4, 5, 6. Ahora, le pongo el parámetro by row igual a true y lo que va a hacer es que primero va a intentar llenar las filas antes de saltar eh, a la siguiente fila. Entonces en ese caso va a decir 1, 2 de forma horizontal, llena la primera fila, luego salta a la segunda fila, 3, 4, 5, 6. Y si nosotros miramos bien, las dos matrices son diferentes. A pesar de que tienen la misma geometría y la misma secuencia de datos, son diferentes. Porque le estamos especificando a R que llene los datos en esa matriz de forma diferente.
Entonces, esa es la forma como crea uno la matriz, con este comando, con esta función, y poniéndole los elementos que quiere que vayan dentro de la matriz. ¿Qué otra? En este caso, pues yo puse una secuencia de números de 1 a 6, pero también puedo poner una lista de elementos, independientemente de lo que contengan. Lo único que yo tengo que respetar es que la geometría contenga todos los elementos que deben estar. Es decir, si yo voy a crear una matriz de 3 filas y 2 columnas, pues tengo que poner 6 elementos para que estén dentro de esa matriz. Si no, pues no lo va a hacer. Pues en este caso, efectivamente, yo dije, bueno, póngame los números 3, 2, 8, 5, 1, 0 dentro de la matriz. ¿Y la matriz cómo va a ser? Pues de 3 filas y de 2 columnas. Listo. Entonces, ¿él cómo hace? Pues toma ese vector y empieza a llenar los elementos que están dentro de ese vector. Como no le puse aquí el parámetro de nraw, entonces lo que va a hacer es simplemente llenarlo por columnas. Va a tomar la columna 1 y va a empezar a llenar ahí. 3, 2, 8. Listo. Completó esa columna, pasa a la siguiente, a la 2. 5, 1, 0. Listo. Y ahí quedó la matriz. Ahí quedó completa. Entonces, esos son los parámetros mínimos que yo tengo que tener o que yo tengo que especificar para poder crear una matriz. ¿Qué elementos van a ir dentro de esa matriz? ¿Qué filas hay o qué filas quiero que tenga esa matriz y qué número de columnas quiero que tenga esa matriz? Y al final, pues, yo voy a obtener la matriz específicamente como la he definido. ¿Qué pasa si yo pongo menos elementos de los que se requieren? Bueno, pues ya me va a salir pues no es un error, es un warning, es como una advertencia. Y me dice, mire, usted está intentando, usted está definiendo un vector de tamaño 4 para una matriz que quiere de tamaño 6. Entonces ahí le faltan elementos, pero no sacó un error, sacó una advertencia. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Que simplemente reescribe el mismo vector, lo recorre varias veces hasta llenar la matriz. O sea, ¿qué hizo en este caso? Puso el 3, puso el 2, puso el 8 y puso el 5. Faltan dos elementos. ¿De dónde los saca? Pues vuelve e inicia desde el principio a recorrer el mismo vector. Entonces puso el 3 y puso el 2 otra vez. Esto lo repitió, estos dos elementos, para completar los elementos que le faltan a la matriz. La matriz es de tamaño 6. Entonces ahí pues él intenta completar el espacio con los datos faltantes. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo más elementos de los que son? Bueno, pues también me va a salir un mensaje y me va a decir, mire, usted está definiendo un vector de tamaño 7 y pues no... Son más elementos de los que necesitamos para la matriz. Pues esa es la advertencia. Pero pues finalmente, ¿qué hace? Finalmente toma los primeros elementos que corresponden a la matriz que se va a llenar. Entonces, en este caso va a tomar el 3, va a tomar el 2, va a tomar el 8, ahí llenó la primera columna, luego va a tomar el 5, el 8 y el 9 y completa la siguiente columna y queda el 2 por fuera. Entonces, son advertencias que nos muestra diciendo que o estamos excediendo el número de elementos requeridos o nos hacen falta elementos de los que son requeridos. Pero igual, él crea la matriz. Simplemente muestra un mensaje que dice, bueno, tenga en cuenta que voy a crear una matriz, pero o no voy a poder usar todos los elementos que usted está definiendo, o voy a tener que repetir elementos del vector que usted está definiendo. Se pueden presentar esos dos casos. Entonces, bueno, esa es la forma en cómo se crea la matriz, y como les digo, uno puede verlo como que la matriz es un vector de 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir de 2 dimensiones? Pues que yo puedo acceder a ella, a los elementos de esa matriz, haciendo uso de dos valores. Si recuerdan cuando usábamos un vector, cuando definíamos un vector, por lo menos aquí definamos un vector 1, C y cualquier cosa ahí, listo, ahí definí un vector de elementos, de enteros, listo, ahí está. Si quiero acceder particularmente a uno, pues hago uso de un índice, quiero el elemento 3, listo, ahí está el elemento 3, que es el 5, este es el 1, este es el 2, este es el 3, efectivamente el 5 es el elemento 3.
ahí ese vector yo lo puedo ver como una estructura de datos que tiene solo una dimensión. ¿Por qué una dimensión? Bueno, porque necesito solo un número para poder acceder a cada uno de los elementos de ese vector. Necesito solo un índice. Ahora, con la matriz, si quiero acceder a los elementos de la matriz, a cada uno de forma individual, necesito dos índices. Entonces, por eso podría verlo yo como un vector de dos dimensiones. Ejemplo, si yo quiero acceder a la matriz, a este elemento de la matriz, digamos al 8, quiero acceder pues está repetido, a este 5, quiero acceder a ese 5. Entonces ahí me está diciendo la misma salida de R me está diciendo cómo acceder a ese elemento. Me está diciendo, mire, ese es el índice 1 y 2. Entonces yo entro acá y digo, bueno, entonces tráigame el elemento 1, 1, 2. Aquí es matriz. Efectivamente es el 5. Entonces ahí para poder acceder a cada uno de los elementos de forma individual, cada uno de los elementos de la matriz de forma individual, necesito dos índices, dos valores, dos números enteros. Entonces por eso es que se llama un vector de dos dimensiones. Es necesario usar dos números para acceder a cada uno de los elementos. Y pues aquí me está diciendo, cuando me está mostrando la matriz completa, me está diciendo cuáles son los índices de cada uno de esos elementos. Entonces, si quisiera yo acceder a este 2, pues ya sé que es 2 acá y 1 acá. Puedo escribirlo. 2,1. Ahí está. Ese es el 2. Listo. El 9 es el 3,2. Entonces yo puedo escribir aquí 3,2. Y ahí está. Entonces, de esa manera podemos ver a la matriz. Un vector de dimensión 2. La forma de acceder a los elementos es similar y tengo que especificarlos. Pero ¿qué pasa? También puedo yo acceder a toda una columna o a toda una fila, si lo necesito. Entonces yo puedo escribir matriz 3 sin ponerle el segundo valor, y él lo que va a hacer es traerme todos los elementos que están en este caso en la fila 3, que son 8 y 9. O sea, me obtuve todo ese vector, toda esa fila. Si quiero toda esta fila, pues escribo 2, y no especifico el segundo valor. Ahí está, 2, 8, es este. Si lo que quiero no es una fila, sino una columna, entonces, como está escrito aquí arriba, pongo coma 2 y listo. Entonces, el primero lo dejo vacío y el segundo sí lo especifico. Y ahí me dice 5, 8, 9. 5, 8, 9, correcto. Ahí me trajo la columna 2. Si quiero la columna 1, pues escribo coma 1. 328, 328, listo. Entonces, aparte de poder yo acceder a los elementos de forma individual, también puedo extraer toda una fila completa o toda una columna completa, con los índices también. Bueno, ¿qué más hay aquí? Entonces, bueno, esto ya lo hicimos. Esta es otra forma de poder crear la matriz, simplemente especificando un vector con elementos. ¿Sí? Entonces, la diferencia con respecto al anterior es que en el anterior yo defino una secuencia de números. Recuerden que cuando yo pongo uno o dos puntos, o bueno, dos números separados por dos puntos, lo que estoy especificando es que va a haber una secuencia. Uno lo puede ejecutar aquí de forma eh, independiente. Yo voy a escribir 3, no sé, 10. Entonces me va a generar los números desde el 3 al 10 de forma consecutiva, uno a uno, es decir, me va a generar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Eso es lo que estoy haciendo acá. Voy a generar una matriz con la secuencia de números desde el 1 hasta el 6. Aquí lo único que estoy haciendo es no creando la matriz con una secuencia de números, sino con un vector específico que yo quiero que esté dentro de esa matriz. Bueno, también se pueden generar matrices de varias dimensiones. En este caso, pues, si yo quiero generar una matriz de dos dimensiones, pues la defino con la función matrix y listo, no es más. Cuántas filas, cuántas columnas y ya estuvo. Pero si por alguna razón yo necesito alguna estructura de datos que sea o que tenga una dimensión mayor, es posible hacerlo.
y se hace pues con la función array. Voy a copiar esto y vamos a ver qué hace. Entonces, aquí no lo copió. Bueno, escribamos tabla 1, array, y dentro del array escribo también los elementos que quiero que contenga ese arreglo. En este caso sería un arreglo que es como un vector generalizado, o sea, puede ser de una dimensión, de 2 o incluso más. Si voy a crear un vector de una dimensión, lo ideal es simplemente con la función C, escribir C, dos puntos, bueno, ya lo hemos hecho aquí como C, y los elementos. Digamos que es la forma usual de crear un vector de elementos, ya sean números enteros, ya sean cadenas de caracteres. Bueno, con esta función C, un vector de una dimensión. Si quiero crear un vector de 2 dimensiones o una matriz, lo usual es utilizar la función matrix y especificar pues ahí el tamaño y las dimensiones y los elementos. Si quiero crear algo de más de 2 dimensiones, entonces ahí vendría ya la función array, que es exactamente lo mismo, es decir, los elementos que van a ir dentro del vector, y tengo que definir un vector de dimensiones. Como son más de 2, entonces con la función C yo no especificaba cuántas dimensiones quiero, porque la función C supone que lo que yo voy a crear es de una dimensión, entonces no tengo que especificarle nada. Con la función matrix se supone que voy a crear una estructura de 2 dimensiones, entonces tengo que especificar esas 2 dimensiones, qué tamaño debe tener cada una de ellas, en este caso 2 y 3. Ahora, como con el array yo quiero crear más de 2 dimensiones, tengo que especificarlas. Aquí pongo en dim, especifico las dimensiones que va a tener mi estructura. En este caso voy a crear una estructura que tiene 3 dimensiones, 3, 4 y 2. Entonces, vamos a ver cómo queda esto. Creo que aquí era... Aquí no recuerdo cómo era este. ¿Sí era así? No, estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo mal. A ver. Ah, ya es este. ¿Sí es así? Sí. Entonces veamos. Listo, ya quedó. Entonces, ¿qué pasa? Hagamos de cuenta, voy a pintarlo acá. Hagamos de cuenta que lo que acabamos de crear es esto. Ya sabemos que es un vector de una dimensión. Podemos pintarlo aquí. Supongamos que tengo un vector esto es de 4 elementos. Entonces, este sería un vector de 4 elementos. El elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4. Listo. Ese es mi vector, ya sabemos que tiene una sola dimensión y que simplemente es como una lista de números seguidos uno después de otro. Ahora, si lo que yo quiero crear es una matriz, pues entonces ese vector se extiende una dimensión más. Entonces se extiende, aquí lo creé con 3, así. Esto ya es una matriz. Podemos verlo como 3 vectores pegados, como si cada pila de mi matriz fuera un vector separado, pero pues están todos juntos. Entonces yo puedo acceder a los elementos de cada uno de ellos a través de los índices. Entonces ya necesitaría 2 índices, el índice fila y el índice columna, como pues ya lo miramos allí en R. Ahora, ¿qué pasa? Ahí tengo 2 dimensiones, que son las filas, que son las que están acá, y las columnas, que son las que están acá. Así es como yo accedo a cada uno de los elementos de esta matriz. Pero ¿qué pasa? Ahora estoy creando un elemento que tiene 3 dimensiones, entonces tiene una dimensión adicional. En ese caso, ¿cómo lo podríamos ver?
Bueno, en ese caso lo podemos ver como un cubo. Entonces yo le agregué otra dimensión más acá. Lo podemos ver así como una extensión tridimensional. Algo así. ¿Listos? Entonces, ¿cómo podría ver uno eso en términos del programa? Bueno, así como veíamos que la matriz puede ser, o podemos imaginarnos una matriz como un conjunto de vectores, una matriz, una matriz en 2D como un conjunto de vectores, una matriz en 3D la podemos ver como un conjunto de matrices separadas. Y eso es lo que me está mostrando aquí R. Me está diciendo, mire, la primera matriz, o sea, la que es visible, supongamos, es esta. 1, 4, 7, 10. Voy a escribirlo acá. Voy a hacerla aquí, voy a representar aquí. Para que de pronto sea más claro cómo está creándose esa estructura. Entonces aquí es 1, 2, 3. Esto lo lleno así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esos son los elementos de la matriz que está por encima, digamos. Y detrás de esta matriz voy a borrar esto y voy a ponerla como si estuviera efectivamente atrás. Entonces hagan de cuenta que esta es nuestra primera matriz y la otra matriz, es decir, el mismo número de filas y columnas, de esta manera, y los números que están en esas son los que están escritos aquí abajo. Si se dan cuenta, aquí están especificándome los índices 1 y 2. Entonces, allá detrás está la 13, 14, están los elementos 13 y 14. Pues de la misma manera, por 15, 16, 17, 18, de esta manera, 19. Entonces uno podría verlo como que cuando está definiendo matrices en 3 dimensiones o una estructura de datos en 3 dimensiones, lo que está definiendo es son 2 matrices en realidad, 2 o más, porque yo puedo darle más profundidad a esto. En este caso, bueno, vamos a suponer que esto es así. Vamos a suponer que esto es así. Esto conecta con esto, como si fuera una proyección ahí hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Para acceder a los elementos de forma individual en esta estructura de datos, necesito yo ¿qué? Necesito 3 valores. Necesito la fila, la columna que son las que van hacia allá, y necesito ahora también saber en qué matriz. Entonces ahí están los 3 números. Supongamos que yo quiero acceder a este que está aquí. Supongamos que yo quiero acceder a este número. Listo. ¿Cómo es ese número? Bueno, ese número está en la fila 2, columna 2, matriz 2. Entonces, veamos eso. Tabla 1, en la fila 2, en la columna 2 y en la matriz 2. Ahí está el número 17, exactamente. Este fue el que obtuvo. Entonces, para yo acceder de forma individual a los elementos de esa estructura de datos, necesito ahora 3 índices. Pero también puedo hacerlo como estaba haciendo con las matrices de 2 dimensiones. Puedo obtener toda una fila, toda una columna o incluso toda una matriz. Entonces, supongamos que yo quiero extraer toda esta fila.
¿Cómo hago? Bueno, en este caso necesito la fila 1, todas las columnas y la matriz 2. Entonces efectivamente me está saliendo 13, 17, 19, 22, que es esta. Ah, es que yo quiero ahora es obtener toda esta columna, la columna 4. Bueno, entonces, ¿qué quiero? Quiero todas las filas de la columna 4 de la matriz 1. Listo, 10, 11, 12, exactamente, son estos. Ahora, lo que quiero es obtener toda esta matriz. Bueno, pues en ese caso lo que necesitaría sería todas las filas, todas las columnas de la matriz 2. Ahí está. Entonces obtiene toda la matriz completa. Entonces yo puedo ahí trabajar dependiendo del índice que yo quiera o del elemento que yo quiera o la fila que yo quiera o la columna. En este caso pues ya son 3 dimensiones. Igual como hacíamos en... Creo que yo puedo hacer esto, sí. La ventaja de trabajar con índices, como les decía, es que yo puedo obtener también bloques. Supongan que yo quiero obtener este bloque de datos, este bloque completo, esta submatriz. ¿Cómo lo hago? Bueno, en ese caso necesitaría, esta es la columna 2 y 3, y esta es la fila 2, escribámoslo aquí, esta es la fila 2 y la fila 3. Entonces yo puedo decir acá, obtenga los elementos de las filas 2, 3, separo los números con 2 puntos, luego coma y digo qué columna necesito, la 2, 3 también, ¿de cuál de las dos matrices? Bueno, de la 2, listo, entonces debería traerme la submatriz 17, 20, 17, 18, 20, 21, vamos a ver, 17, 18, 20, 21, correcto, ahí está. Entonces yo puedo también obtener datos, submatrices. Si yo quiero esta submatriz, vamos a hacer este ejercicio. Aquí yo ya no voy a necesitar 2 índices, sino 3 columnas. Entonces, ¿cómo especifico yo 2, 3 y 4? Bueno, en ese caso yo diría, bueno, necesito las filas 2 y 3, o sea, esto queda igual, la primera parte queda igual, filas 2 y 3, pero necesito ahora columnas 2, 3 y 4. Simplemente pues le pongo el 2 y el 4, 2, 2.4. ¿Qué quiere decir 2, 2.4? Bueno, pues que me va a traer la secuencia desde 2 hasta 4, o sea, 2, 3 y 4. Vamos a hacerlo, vamos a escribirlo aparte para verlo. 2, 2.4 me trae 2, 3 y 4, que es efectivamente lo que necesito acá. Entonces volvemos, aquí escribo 2, 3 y 4 de la matriz 2. Entonces, efectivamente ella me trae 17, 18, 20, 21, 23, 24, que es esta submatriz. Entonces esa es la forma como se crea esa estructura de datos tridimensional y cómo se accede a través de los índices a esos datos. Ahora, esta estructura de datos, dado que es general, yo puedo definir una estructura con muchas mayores dimensiones. Entonces yo puedo darle 4, 5, 10 dimensiones. Bueno, el problema es que ya es más difícil visualizarlo cómo quedaría o cómo representaría. Pero la función lo permite hacer. ¿Cómo? Bueno, como les había dicho cuando creamos esta estructura, hay un parámetro que es simplemente y ese vector determina las dimensiones. Entonces, si yo quiero una estructura de más dimensiones, pues simplemente puedo especificarlo acá. Entonces aquí ya quedaría de 4 dimensiones. 3, 4, 2, 3. Y para eso entonces necesitaría yo completar los elementos, igual como lo hacíamos con la matriz. En el caso como lo hicimos, estaba con estas dimensiones, esto es 24 elementos. Multiplico yo todas las dimensiones para saber cuántos elementos necesito. Entonces en este caso sería 3 por 4, 12 y por 2, 24. Necesito 4 elementos
perdón, necesito 24 elementos para poder llenar todos los campos requeridos en esa matriz. Si voy a adicionar otra dimensión, o 2, entonces necesitaría 48 elementos para poder llenar toda esa estructura de datos. ¿Cómo queda? Bueno, no sé cómo quedaría. Esto es así. Ahí ya lo creo. Ahí ya tengo una estructura de 4 dimensiones. No sé cómo lo representa aquí o cómo se puede ver. Bueno, ahí simplemente me está mostrando todas las submatrices que hacen parte de las dimensiones, de las 4 dimensiones. Igual, vuelvo a lo mismo, como la estructura de datos es de 4 dimensiones, para acceder a cada uno de los elementos de esa estructura necesito yo 4 índices independientes y de esa forma podría acceder a cada uno de los elementos. La parte buena es que cuando yo imprimo la estructura en R, pues me va a mostrar los datos y me va a decir cómo yo accedo a esos datos. Entonces me muestra aquí los índices 1, 1, ya sabemos que estas son las filas, estas son las columnas. Entonces si yo quisiera acceder a alguno de los elementos de esta submatriz, pues tengo que poner 1, 1, necesariamente. Si lo que quiero es acceder a elementos de esta, pues entonces tengo que poner 2, 1. Entonces pongo la fila que necesito, la columna que necesito y 2, 1 para acceder a estos elementos, a estos que están aquí. Si lo que necesito es acceder a uno de los elementos de esta submatriz, entonces pongo la fila que necesito, la columna que necesito y 1, 2. Y listo. Lo mismo acá. La fila, la columna y 2, 2. ¿Listo? Entonces si yo quisiera acceder por lo menos a este 32, tengo que escribir tabla 1 en la posición 32, es en la fila 2, la columna 3 y arriba me dice 1, 2. ¿Listo? Entonces ahí está el 32. No hay problema. Yo puedo también mezclar de forma, llamémoslo, interdimensional. A ver, voy a volver a la misma matriz que creé al comienzo, la misma estructura, esta, ¿listo? Que es esta misma que tenemos acá. Supongan que lo que yo quiero es obtener este elemento y el que está detrás de este, o sea, el 20. Entonces quiero obtener 8, 20. Entonces en ese caso, ¿qué necesito? Bueno, tabla 1. ¿Cuál es la fila? 2. Tabla 1 en la fila 2. Listo, que es esta que está aquí. ¿En qué columna? 3. 3. ¿Y para qué matriz? Para las 2. Entonces tengo que poner 1, 2. ¿Listos? Entonces ahí está, 8 y 20. Extrajo el 8 y el número que está detrás del 8, que es el 20. Entonces ahí puedo yo obtener submatrices de lo que está en las filas, en las columnas o incluso entre las dimensiones, que sería esta flecha de aquí. Puedo yo incluso traer submatrices también entre dimensiones, o sea, yo podría obtener esta matriz y la que está detrás de esa, o sea, esta también. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya sabemos. ¿Qué filas son? La 2 y la 3. Entonces, filas 2 y 3. ¿Qué columnas son? La 3 y la 4. La 3, fila 3 y fila 4. De las dos matrices. Entonces, 1 y 2. Ahí está. Y efectivamente, pues ahí me está trayendo las dos submatrices. Me está trayendo 8, 9, 11, 12, 8, 9, 11, 12 y 20, 21, 23, 24. Listo. Entonces, yo puedo obtener los datos combinando las dimensiones de la estructura. Digamos que generalmente uno podría limitarse hasta 3 o 4 dimensiones, bueno, hasta 3 dimensiones porque es fácil visualizarlo. Ya con 4 dimensiones ya es más fácil visualizar cómo extraer los datos. Digamos que si uno sigue la misma filosofía con los índices, no debería haber ningún problema. Entonces, volvamos a la misma estructura de 4 dimensiones. Esta. Y yo podría entonces también extraer tabla 1. Yo podría también extraer submatrices. Supongamos que quiero este elemento
y todos los que están detrás de él. Entonces, para ese caso, entonces yo diría matriz 1 en la fila 2, columna 3, para todas las matrices desde la... Ah, no, perdón. 2, 2. Ah, sí, bueno, aquí podría decir para todas las matrices desde 1 a 2 y desde 1 a 2. Entonces ahí tendría que traer 44, 32, 20 y 8. Bueno, hacia abajo. 8, 20, 32, 44. No, hice algo mal. 2, 3. Hice algo mal. Bueno, pero son todas las dimensiones. Dice que el número de dimensiones es incorrecto. ¿Qué hice mal? Vamos a hacer esto así. No, no. ¿Qué estoy haciendo mal aquí? Ah, ya entiendo. Es que aquí me parece porque aquí no son... ¿Sí? 1... Aquí estoy haciendo mal. 4, 3, 3, 4, 2, 2, tabla 1. Ah, ya entiendo, es que esta se llama tabla 1, no matriz. Ya. Esta es tabla 1. Tabla 1. Listo. Entonces, vuelvo a lo mismo, a lo que había hecho aquí. No es matriz, no es tabla 1. Tabla 1. Listo. Entonces, efectivamente, ahí me trae el 8, que es el primer elemento, o sea, luego el 20, 32, 32 y 44. Entonces ahí estoy mezclando las 4 dimensiones. Estoy obteniendo los elementos de la fila 2, de la columna 3 para todas las dimensiones. Y pues bueno, ahí me está trayendo esa submatriz. Pero bueno, como les digo, hasta 3 dimensiones es fácil visualizarlo, ya de ahí para allá no es como tan sencillo. Entonces no es muy común utilizar ese tipo de estructuras, aunque como les digo, la función lo permite hacer tantas dimensiones como yo quiera, porque pues como aquí yo especifico las dimensiones dentro de un vector y el vector es dinámico, o sea, no está restringido a un tamaño, entonces yo puedo especificar tantas como yo quiera. Si quisiera hacerlo en este caso sería 96. Y obviamente ahí está, entonces ya tengo 5 dimensiones. Están. Bueno, la función, perdón, permite crear ese tipo de estructuras. Y ya sabemos cómo podemos acceder a los índices, entonces no debería haber ningún problema con extraer los datos. Bueno, aquí está especificando, dice el acceso individual a cada uno de los elementos se hace a través de los índices separados por comas y paréntesis cuadrados. Bueno, eso ya es lo que hemos estado haciendo. Listo. Ahora, hay funciones adicionales sobre las matrices. Yo puedo realizar operaciones sobre las matrices y yo puedo también trabajar con los datos sobre las matrices. Voy a volver a las matrices de 2 dimensiones para hacer esto. Esta. Pues vamos a definir esta matriz. Listo, matriz 1. Perdón, me faltó, me sobró un elemento. Esta matriz 1 y voy a definir una matriz 2. Y vamos a ver qué tipo de operaciones son posibles con las matrices. Listo. Tengo a matriz 1, que es esta, y tengo a matriz 2, que es esta. ¿Listos? Las dos tienen la misma geometría, es decir, 2 filas, 3 columnas, pero pues tienen internamente elementos diferentes. Entonces, hay una función que se llama, bueno, hay dos funciones, una que se llama rbind y otra que se llama cbind. Esas dos funciones permiten fusionar las matrices. Entonces, rbind fusiona las matrices pegándolas por filas y cbind las pega por columnas. ¿Cómo funciona?
Simplemente yo pongo el nombre de la función y como parámetro le paso las matrices que quiero fusionar. Bueno, vamos a hacer en este caso rbint de matriz 1 y matriz 2. ¿Qué pasa? Voy a fusionarlas por R es por filas. Entonces, ¿qué debería salir? Debería salir una matriz que contenga los datos de pegando las columnas que ya están en la matriz original. O sea, como así, el primer parámetro es la primera matriz que va a tomar. En este caso va a tomar a 3, 2, 8, 5, 8, 9. Esa va a ser la matriz inicial. Y a esa le va a pegar la segunda matriz, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo la va a pegar? Bueno, pues simplemente esta fila que es 1, 3, 5, la va a poner aquí debajo, como la fila 3. Y la fila 2, 4, 6 la va a pegar también ahí debajo, como la fila 4. Entonces veamos cómo. Ahí está. Esta es la matriz 1 original y esta es la matriz 2. Entonces lo que hizo fue a la matriz 1 le pegó la matriz 2, dando las columnas necesarias para almacenar la información que viene en el nomás. ¿Qué cambió? Bueno, que la nueva matriz tiene una geometría diferente. Ya no son 2 filas, 3 columnas como las matrices originales, sino ahora son 4 filas, 3 columnas. Eso es lo que cambió. ¿Qué pasó entonces con matriz 1 y matriz 2? Pues nada, porque yo no las modifiqué, siguiendo las mismas. Entonces lo que hace la función es fusionar las matrices, pero no las modifica. Si yo quiero guardar el cambio de la fusión, pues simplemente tengo que asignárselo a una variable, ya sea a las mismas matrices o a una nueva. Aquí voy a crear una nueva. Matriz 3 va a ser el resultado de la fusión de matriz 1 y matriz 2. Listo, entonces ahí ya lo hice. Si yo imprimo matriz 3, efectivamente es el resultado de la fusión por columnas de las dos matrices anteriores. Y ahora está cbind, que lo que hace es fusionarlas, pero no por columnas, o sea, no va a pegar una matriz debajo de la otra, sino que las va a pegar por filas. Entonces, perdón, por columnas. Entonces lo que va a hacer es pegar una matriz, va a tomar una matriz y le va a pegar la otra a la derecha de la original. Imprimo matriz 1, vuelvo imprimo matriz 2, ya sabemos qué son. Ahora, a matriz 3 le voy a asignar no el cbind, no el rbin, sino el cbind. Entonces, ¿qué es lo que hace? La matriz le dice, bueno, la matriz 2, 8, 5, 8, 9, y le vamos a pegar por columnas la matriz 2. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 3, 2, 5, 8, 5, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veamos. Matriz 3. Efectivamente, ahí lo que hizo fue a la matriz 1, que son estos tres primeras columnas, le pegó la otra matriz, que son las 3 últimas columnas. Y también ahí, pues el resultado cambia la geometría de la matriz. Ya no son 2 filas, 3 columnas, sino 2 filas, 6 columnas. Eso es lo que hace. Hay que tener en cuenta el orden también de los parámetros. No es lo mismo escribir cbind, matriz 1, matriz 2, que escribir cbind, voy a hacerlo acá, que escribir cbind de matriz 2, 1. La geometría es la misma, pero el resultado es diferente. ¿Por qué? Porque va a tomar como primera matriz la que se le pase por parámetro. En este caso le estoy pasando la 2, pues entonces él va a tomar primero la 2. Y va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego a la derecha de esa pegan la que es la matriz 1. 3, 2, 8, 5, 8, 9. ¿Listo? Lo mismo con RBIND. No es lo mismo pasar un RBIND de matriz 1, 2, cuyo resultado es este, que pasar un RBIND matriz 2, matriz 1. Es diferente, el resultado es diferente. Porque va a tomar primero una matriz y luego la otra se la va a pegar debajo. Entonces, pues el resultado cambia, lógicamente.
¿Qué pasa si la geometría de las matrices iniciales es diferente? Bueno, pues miremos ese caso. Veamos otra vez, matriz 1 es esta, matriz 2 es esta y matriz 3 es esta. Listo. Supongamos que yo quiero hacer un RBINT entre matriz 2 y matriz 3. ¿Qué pasa? Sale un error. ¿Por qué sale un error? Porque como lo que yo quiero es que una matriz pegue debajo de otra, o sea, los datos que hay dentro de una se los pegue a la que está en original. Entonces yo dije a matriz 2 péguele matriz 3 por filas. Entonces él dijo listo, tomó la matriz 1, la matriz 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora péguele 3, 2, 8, 5, 8, 9, 1, 2, no, allá no puede. ¿Por qué? Ahí le está diciendo, el número de columnas de las matrices debe ser iguales para que se pueda hacer esa fusión. Ahora, si lo que yo quiero hacer es pegarlos por columnas, o sea, con un CBIN, también tengo que garantizar que el número de filas sea el mismo. Porque si el número de filas de las dos matrices que quiero fusionar son diferentes, pues va a salir también un error. Y va a decir, no, eso no se puede hacer. Entonces hay que tener cuidado con cómo fusionar. Pues si en determinado caso necesito yo fusionar matrices, necesito garantizar que sean las filas o las columnas sean igual dependiendo de la operación que yo vaya a realizar. Porque pues si no va a salir un error. Porque pues físicamente no puede fusionar dos matrices por columnas si son diferentes. Entonces voy a pintar aquí el caso. Supongamos que yo tengo aquí supongamos que aquí yo tengo mi matriz de esta manera. Listo, esta es mi matriz. Supongamos 3 filas, 2 columnas. Y yo tengo aquí otra matriz de esta manera. Supongamos aquí 2 filas, 3 columnas. Si yo quisiera fusionar estas dos por filas, no puedo, porque pues a esta le faltaría una columna para hacer igual a ella. Falta aquí algo para poder fusionar con la de abajo. Si no, pues como no está esto, pues el compilador va a decir no, eso no se puede hacer. Ahora, si lo que quiero hacer es fusionarlas por columnas, pues también va a haber un error, porque aquí hay 3 filas y aquí hay 2. Entonces tendría que agregar yo aquí otra para que efectivamente se puedan fusionar pegándole aquí a la derecha la otra matriz. Si el número de filas no corresponde, entonces pues va a salir un error. Pero entonces las matrices tienen que ser iguales para que se puedan fusionar. No necesariamente. ¿Por qué? Porque si yo quisiera es pegar aquí esa matriz. Como tienen el mismo número de filas, no hay problema, independientemente del número de columnas que tengan. Entonces la primera matriz es de 3 filas, 2 columnas, y la segunda matriz es de 3 filas, 3 columnas. Son diferentes, la geometría es diferente, pero sí se pueden fusionar por columnas porque el número de filas es el mismo, entonces corresponden y se pueden pegar sin problema. Entonces no necesariamente las dimensiones tienen que ser iguales. Tienen que ser igual la dimensión dependiendo de la operación que sigo. Yo voy a hacer un CBINT, las filas tienen que ser el mismo. Si yo voy a hacer un RBINT, el número de columnas tiene que ser el mismo. Esa es la única restricción que hay que tener en cuenta al momento de hacer esa fusión de matrices. Listo, entonces esas matrices, esas fusiones de matrices nos permiten efectivamente como agrupar los datos. Si yo tengo información en una matriz y de una fuente, información en otra matriz de otra fuente, pues entonces a través de estas funciones yo puedo unificar esa información en una sola estructura de datos. Bueno,
aquí. Otra estructura de datos que hay ahí son las listas. Entonces, de forma similar a un vector, yo puedo crear listas. La diferencia entre un vector y una lista es que el vector, la lista puede almacenar objetos diferentes. Entonces aquí dice, si es necesario crear un vector que permita almacenar objetos diferentes con tipos de datos, con diferentes tipos de datos, se puede usar una lista. Pero recuerden que ya hemos trabajado con vectores, ya sabemos un vector se crea con la... Sabemos que si por alguna razón yo creo el vector con diferentes tipos de datos, lo que él va a hacer es todos unificarlos y que el vector con el mismo tipo de datos. En este caso estoy intentando crear un vector con números y cadenas de caracteres y cuando le doy enter, el compilador dice no, no, esperen, se está tratando de crear un vector y un vector siempre tiene los elementos, todos los elementos son del mismo tipo de dato. Entonces, para no mostrar error, lo que él hace es unificarlos todos con el mismo tipo de dato. Entonces, en este caso, lo que hizo fue transformar los números en cadenas de caracteres. ¿Cómo sabemos que son cadenas de caracteres? Ah, pues porque encerró el número entre comillas dobles. Cuando el número está encerrado entre comillas dobles, eso quiere decir que es una cadena de caracteres. Y de esa forma, entonces, el compilador se aseguró que todo el vector corresponde al mismo tipo de dato. Si yo creo un vector de números, pues efectivamente ahí está el vector de números, no hay problema. Pero en algunos casos, como en este ejemplo que está aquí, necesitamos crear un vector o algo similar a una estructura de datos vector que contenga tipos de... Entonces, para eso están las listas. ¿Cómo creo yo una lista? Bueno, con la función list. Entonces le digo list y entre paréntesis empiezo a poner los elementos. Yo puedo poner exactamente los elementos como un vector y efectivamente ahí crea la lista. No hay problema. ¿Y por qué muestro esto así? No, simplemente me está indicando el índice de ese elemento. Entonces, de la misma manera como yo accedo a de, dice mal, dice mal. Ay, ¿cómo lo hago? Allá. Lista. Ah, no, lista no es X. X en la posición 1 y pues efectivamente me trae el número 3, porque es ese, ¿sí? Pero entonces, a diferencia del vector, yo puedo dentro de una lista especificar diferentes valores, diferentes tipos de datos. Entonces yo voy a decir, bueno, vamos a crear la lista, pero entonces el primer elemento es una cadena de caracteres, cadena. El segundo elemento va a ser un número, el tercer elemento va a ser un número decimal, el cuarto elemento va a ser otra cadena de caracteres originales como fueron definidos. Entonces, los datos tal como se están definiendo. El primer elemento va a ser una cadena, el segundo elemento va a ser un número entero, el tercer elemento va a ser un número decimal y el último elemento va a ser una cadena de caracteres. Y yo voy a poder acceder a cada uno de ellos de forma independiente. Entonces, si miramos bien, aquí está la cadena de caracteres, correcto, en la posición 1 de la lista, el número 3 en la posición 2. Ah, porque aquí decimos que es el número 3 y no una cadena de caracteres. Ah, pues porque aquí el número 3 sí está solo, no está encerrado entre comillas dobles, como pasaba aquí. Esto es una cadena de caracteres. Esto es una cadena de caracteres. Esto es con números enteros, con números decimales, no hay ningún problema. Ahí está. Y con caracteres también.
índice 3 y efectivamente me va a mostrar el valor. Ahí me va a mostrar el valor específico de lo que hay ahí. Ahora, en el ejemplo que está allí, se crea una lista precisamente con elementos de diferente tipo de datos, pero además se está agregando una etiqueta, así como hacíamos con el vector. Entonces voy a crear un vector, listo, voy a crear de ahí nombre igual a así, pero, y voy a crear un indicador, dice indicador true, y no más, listo. Pues doy enter ahí, pues no hay ningún problema. Entonces, si voy a imprimir qué quedó de la lista, pues entonces me va a decir, mire, el primer elemento de la lista es un vector, el segundo elemento de la lista es una cadena de caracteres y el tercer elemento de la lista es un tipo de dato lógico, que es true. Igual, si quiero acceder a cada uno de los elementos, pues con el índice obtengo el elemento. Si quiero acceder al elemento, pues no sé si esto funcione, vamos a probarlo. No sé cómo podría yo acceder al... Entonces aquí creamos esa lista y tenemos acceso a cada uno de los elementos de la lista. De la misma manera, como hacíamos con los vectores, puedo yo tener acceso, como aquí le puse etiquetas a cada uno de los elementos, yo puedo obtener acceso, o yo puedo tener acceso a los elementos del vector por el índice o por el nombre. Yo puedo decir el vector. Perdón, ahí no sale. El vector, así. Entonces yo digo, tráigame el vector, ahí está. O tráigame el nombre. Entonces, efectivamente, ahí está. Yo puedo acceder a los elementos de la lista también a través de un índice, un valor, que es la posición donde está el elemento que quiero consultar, o con la etiqueta asociada a ese valor. Listo. Bueno, sí, otra forma también de acceder, que esa sí no la hemos visto, es a través del símbolo pesos. Entonces yo puedo decir, así como está arriba, X entre paréntesis cuadrados y comillas dobles nombre, yo puedo también decir numeral X pesos, perdón, nombre, y es equivalente. También es otra forma en la que yo también puedo acceder a los valores. Vector, indicador. Entonces es el nombre de la estructura de datos, símbolo pesos y el nombre de la etiqueta del valor al cual yo quiero acceder. No es más, es otra forma también de acceder a datos. También hay una función para las listas, aquí se llama unList, y unList lo que hace es convertir una lista en un vector, como dice ahí, siempre y cuando sea posible. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El vector solo permite almacenar tipos de datos similares. Entonces, en este caso, si yo quisiera hacer un list a esta lista, no sé qué pasa, creo que debería salir un error, pero veamos, un list X. No, ahí está, correcto. ¿Qué fue lo que hizo? Simplemente separó cada uno de los elementos y todos los convirtió en cadenas de caracteres. Eso fue lo que hizo. Si se dan cuenta, cada uno de los elementos los separó. Puso vector 1 es 1, vector 2 es 2, vector 3 es 3, vector 4 es 4, nombre es Pedro, indicador es true. Y todos los elementos los convirtió a cadenas de caracteres. Entonces, bueno, ahí lo hizo. Eso es un vector ahora. Pasó de ser una lista a ser un vector. Listo. ¿Cuándo se usa eso? Bueno, eso depende de la operación que yo necesite hacer con mis datos o en determinado caso puede ser que haya situaciones en las que yo necesite pasar los elementos de una lista a un vector para, no sé, de pronto almacenarlos o, bueno, eso sí depende, que ahí está la función.
Otra cosa que no vimos con las matrices que es importante son las operaciones. Aquí yo tengo la matriz 1 y tengo la matriz 2, listo. Con estas matrices yo también puedo hacer operaciones. Operaciones como que, bueno, yo puedo decir matriz 1 más matriz 2. Listo, entonces ahí está. ¿Qué es lo que hace la suma? Pues simplemente toma los elementos y cada uno de ellos por índices los suma de forma individual uno a uno. Entonces el índice 1, 1 aquí de esta matriz es 3 y el índice 1, 1 de esta matriz es 1. Entonces 3 más 1, 4. Entonces el nuevo índice 1, 1 va a ser 4. Y lo mismo con los otros. Entonces 8 y 3, 11. 8 y 5, 13, 2 y 2, 4, 5 más 4, 9 y 9 más 6, 15. Y esta es la nueva matriz, que es la suma de las dos anteriores. Con la resta funciona igual. Entonces toma el elemento 3 y le resta 1, queda 2. 8 menos 3, 5. 8 menos 5, 3. 2 menos 2, 0. 5 menos 4, 1 y 9 menos 6, 3. Listo, ahí está. Entonces, en este caso es importante ver que independientemente del tamaño de la matriz, yo puedo tener una matriz de tamaño, no sé, 20 columnas y 100 filas, por decir algo, y simplemente con ponerle el operador, la operación se realiza. Entonces, no necesito yo ponerme a recorrer los índices uno por uno y hacer la operación, sino que por debajo ya eso se hace automáticamente. Eso era lo que yo en algún momento les decía que era una de las ventajas de R, que está orientado al cálculo vectorial o matricial. Es esto, que a mí, cuando yo estoy programando y yo estoy manipulando los datos en R, yo no necesito ponerme a recorrer todas las estructuras de datos por separado, uno por uno, y hacer la operación o las operaciones, sino que en la mayoría de los casos, si las condiciones se reúnen, yo puedo simplemente hacer operaciones entre las estructuras completas. Y como resultado, pues me va a dar otra estructura completa, sin necesidad de que yo tenga que ir elemento uno por uno y mirar cómo hacer la operación. En este caso, pues las matrices, lógicamente, para que se puedan sumar y se puedan restar, tienen que tener la misma geometría, es decir, las mismas filas y columnas. Si no, pues no se va, porque si por decir algo la matriz 1 tiene una fila de más, pues no, el compilador no va a saber con quién la tiene que sumar, porque como vimos acá, pues es 1 a 1. Es decir, el índice 1, 1 de la primera con el índice 1, 1 de la segunda, y así sucesivamente. Cada índice suma con el índice correspondiente en la siguiente matriz. Pero si una matriz es más grande que otra, pues las filas o las columnas excedentes no va a saber con quién hacer la operación. Entonces es una restricción para la suma y para la resta. Tienen que tener las matrices las mismas dimensiones, las mismas, el número de filas y el número de columnas tiene que ser igual, si no, no funciona. Ahora también está la multiplicación de matrices, pero entonces creo que ustedes deberían saber que para multiplicar matrices, bueno, aquí podemos nosotros nombrar n filas. Esto generalmente se escribe así, n filas y m columnas. Una matriz yo la describo como cuántas filas tiene, cuántas n filas tiene y cuántas m columnas tiene. Entonces, para el primer caso, n sería 3. Esta matriz es de 3 por 3, es decir, 3 filas, 3 columnas. Y esta sería de 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. Entonces ahí está. Esa es la geometría de la matriz. Para multiplicarlas, yo necesito que la matriz 1 que vaya yo a multiplicar con la matriz 2 corresponda n sea igual a m sea igual a n. Si eso se cumple, entonces las matrices se pueden multiplicar, si no, no. ¿Y cómo se multiplican? Bueno, este se multiplica con este con este y este con este.
y eso me da la primera casilla de la siguiente, del resultado. Luego, lo mismo, este con este, luego con este y luego con este. O sea, esta fila con esta columna y luego esta fila con esta columna. Eso me da este otro resultado. Luego, esta fila con esta columna multiplica cada uno de los elementos y luego suma todas esas multiplicaciones y da este otro elemento. Luego, esta fila así con esta columna me da este otro elemento. Finalmente, esta fila con esta columna me da este elemento y esta fila con toda esta columna me da este elemento. Entonces, la matriz final, la matriz resultante, es de 3 por 2. 3 filas, 2 columnas, que es lo que queda en los extremos de las geometrías de las matrices. 3 filas, 2 columnas. Pero como les digo, siempre las columnas de la matriz inicial tienen que corresponder con las filas de la matriz final para poder hacer esa operación. Pues en este caso, pues lo que hizo fue, voy a limpiar matriz 1, matriz 1, matriz 2, y la multiplicación da esto. Entonces, ¿qué multiplicó? Esta matriz es de 2 por 3 y esta es de 2 por 3 también. Entonces, en este caso, ¿cómo es? 2 por 3. Esa es de 2 por 3. Y la otra es de 2 por 3 también. En este caso, esa operación no se puede hacer porque n y m no corresponden. Entonces, ¿qué debía hacer aquí? Para que esta operación se diera, muy probablemente lo que hizo R por debajo fue transformar la segunda matriz en una matriz de 3 por 2. ¿Sí? ¿O fue que transformó la primera? No, porque este es 2 por 3. No, mentira, ¿sabes qué fue lo que hizo? Ahí hizo algo raro. Un momento. Porque esa multiplicación no se puede dar ahí. Matriz 1 por matriz 2. Ah, no, mentiras. No, aquí estoy haciendo mal. Porque esta multiplicación que está haciendo acá es una multiplicación 1 a 1 también, como la suma y la resta. 3 por 1, 3, 4 por 2, 2 por 2, 4, 3 por 8, 24, 5 por 4, 20, 5 por 8, 40 y 9 por 6, 54. Sí, aquí lo único que hizo fue multiplicar 1 a 1. Pero entonces si quisiéramos nosotros la otra multiplicación, no sé cómo. La otra multiplicación, sí, no sé cómo aparece, creo que aquí debería estar. Bueno, aquí me dice la suma, la resta, bien. Multiplicación y división, bueno, aquí está haciéndolo por... Sí, tendría que mirar en la siguiente sesión, cuando es mañana. Mañana muestro cómo hacer esta multiplicación, porque esta es la multiplicación real de las matrices. O sea, cuando nosotros hablamos de multiplicación de matrices en términos algebraicos, se hace de esta manera. Pero entonces aquí R lo que está haciendo es la multiplicación 1 a 1 de los elementos. Si se dan cuenta, pues la geometría de la matriz resultante no cambia, porque pues no hay forma de cambiar la geometría. Entonces, para esta multiplicación entraría la misma restricción que con la suma y con la resta. Las matrices tienen que ser iguales, si no, no se puede hacer. Y con la división, pues entonces también lo hace 1 a 1. Ahí está. Lo único que está haciendo es 3 dividido 1, 2 dividido 2, bueno, etc. 1 a 1. Tengo que mirar cuál es el otro operador para hacer la otra multiplicación, que es la que algebraicamente es correcta. Bueno, entonces eso era como que lo que yo quería que viéramos hoy con las otras estructuras, y lo que nos faltaría por ver el día de mañana serían estos data frames, que son como una especie de matrices, pero un poco más avanzadas, que nos van a permitir almacenar los datos
así como una lista, almacenar datos diferentes de diferentes tipos de datos, y estos data frames son los más utilizados cuando estamos analizando datos, porque pues también vamos a ver que hay diferentes formas de almacenar los datos, y para cargarlos pues hay unas funciones específicas. Generalmente, no digo siempre, pero generalmente los datos se almacenan en archivos separados por comas. Y esos archivos separados por comas generalmente también, cuando se cargan en R, se cargan en data frames. ¿Por qué en data frames y no en una matriz? Porque es que necesitamos almacenar diferentes tipos de datos dentro de la misma matriz. Bueno, podemos ver aquí con este ejemplo que hay cadenas de caracteres, fechas, números. Entonces todo eso es lo que permiten los data frames. Eso lo vamos a ver mañana. Entonces, bueno, hasta ahí. Yo creo que dejemos hasta ahí como para no saturarnos mucho de información. Listo, de acuerdo. ¿Hay preguntas al respecto de lo que hemos visto hoy? Bueno, mañana también vamos a ver cómo incluir, aquí ya lo tengo, pero vamos a ver cómo incluir los archivos de datos también en el proyecto, porque pues esa es la idea del proyecto, como yo les decía, no solo tener dentro del proyecto archivos de código, sino también los archivos de datos, para poder exportarlos, importarlos y exportarlos al código y trabajar con esa información. Entonces aquí yo ya cargué unos, no, bueno, aquí no lo tengo, es en el otro proyecto. Pero entonces vamos a cargarlos mañana y vamos a ver cómo ponerlos, cómo incluirlos en el código. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos vemos mañana y continuamos con esto. Gracias. Hasta luego.